Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Salud en Primera Persona. Bueno, voy a presentar a mi compañera Valentina. ¿Cómo estás? Muy buenas bien. tardes. ¿Dónde está el matecito? Bueno, hemos tenido un inconveniente con el matecito, estaba demasiado caliente. Hay que preparar mejor el mate para la semana que viene. Muy bien. Bueno, hemos tenido también una semana bastante movida. La verdad que vamos a recordarle a la gente que este espacio nace como un espacio de encuentro, de reflexión y de compromiso, que es un espacio que surge desde AMPROS. Lo recordamos porque, como dice la señora, ¿no? El público se renueva y tenemos que contarles de que este espacio es, como lo dice el nombre, Salud en Primera Persona. Es para que los profesionales de la salud nos cuenten en primera persona lo que están viviendo en sus espacios de trabajo, en sus lugares, en sus consultorios o en el lugar que les toque estar, ¿no? Y que es una idea que nace desde AMPROS, que es la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, que agrupa a 13 profesiones, ¿no? Muy bien, además contarle a la gente que no solo queremos llegar a los profesionales, sino a toda la comunidad. Es decir, a través de temas científicos que puedan ellos realizar prevención, digamos, y hoy vamos a tener una especialista de primer nivel como es la doctora María Laura Casar, neuróloga infantil del Hospital Fleming, quien nos va a hablar, entre otras cosas, de dos temas importantes, autismo y epilepsia. Bueno, y también vamos a tener otros dos invitados importantes en el programa. Va a estar la licenciada Claudia Iturbe comentándonos de toda la situación de la salud pública en la provincia de Mendoza en estas últimas semanas, y también el doctor Alico, que es el jefe de asesores legales, hablándonos de la Organización Internacional del Trabajo sobre un dictamen que emitió a favor de AMPROS. Exactamente. Bueno, así que quédense ahí del otro lado. En un ratito comenzamos con las entrevistas. No se muevan porque la verdad que hoy tenemos un programa imperdible. Bienvenidos. Bueno, volviendo de la pausa, agradecerle también a todas las personas que a través del chat la semana pasada estuvieron ahí en contacto, dejándonos mensajes de apoyo. Bueno, otros no tanto de apoyo, pero también los agradecemos, ¿no? A las redes, que también fue hermoso recibir todos los y también personales, ¿no? Bueno, vamos a decirle a la gente dónde nos puede seguir en los distintos... a través de las distintas plataformas y sí, en YouTube a través de AMPROS MZA, en Instagram ampros.mza, en Facebook AMPROS Mendoza y en TikTok AMPROS MZA. Bueno, y a través del chat pueden también ir dejándonos algunas consultas y bueno, ir interactuando con nosotros como lo hicieron el programa pasado, así que agradecemos eso. Y bueno, vamos a comenzar hablando con la licenciada Claudia Iturbe distintos temas sobre la salud pública de Mendoza, que la verdad que esta semana ha sido álgida, ¿no? Comenzamos. Buenas tardes, Claudia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy contenta de estar nuevamente acá. Muy bien. Claudia, queríamos preguntarte, bueno, a raíz de lo que ha sucedido esta semana, ¿cómo está la situación? ¿Cómo sigue la negociación salarial? Lamentablemente el gobierno de la provincia de Mendoza lleva a lo que ellos llaman una paritaria y nosotros llamamos que es un decreto puesto en la mesa, un decreto democratizado. Presentó el mismo porcentaje a todos los gremios, un 7% para marzo y un 3% para mayo, con base diciembre, o sea que es un 10% aparente, porque si uno calcula en base a un
mes que no tuvo aumento desde octubre, que no teníamos aumento. Tenía un montón de atraso con la inflación, nos quedaron debiendo del año pasado 2 o 3%, porque no fue exactamente igual para todos, más la inflación de enero, más la inflación de febrero. La verdad que era para colmo en un sueldo que está muy deteriorado de hace mucho tiempo. Por lo tanto, quizás un 10% para el sueldo del gobernador, que se dio el 40% el año pasado por encima de todos los empleados públicos, es importante. Para un sueldo tan deteriorado como el de los profesionales de la salud, que llega a ser alrededor de 1 millón de pesos para el que recién empieza, dividido en 6 meses, y encima que no es el 10%, es alrededor de 17.000, 20.000 pesos por mes. Que bueno, que nosotros sacando la cuenta dijimos, justo se vino toda la inflación de la carne y el aumento del pollo del 35%. Bueno, es para nosotros 1 kilo de bifes, ¿no? Bueno, con esto y con una situación gravísima como es la de los profesionales de la salud, y quiero contarle a la gente que es el único ministerio en toda la provincia que tiene personal en negro, personal que factura, o sea, que llega a fin de mes y factura lo que hizo en el mes, como si fuera una cuestión muy transitoria, y les queremos contar que son alrededor de 2.000 profesionales, porque tampoco tenemos la cuenta total, que están hace 6 años marcando tarjeta, yendo de lunes a lunes, haciendo guardia, con población a cargo, o sea que la población lo tiene como referente, y además algunos hasta son jefes, o sea, tienen hasta personal a cargo. Esa gente ya no puede resistir más esta situación, y encima cuando uno se sienta en esta paritaria, te diría trucha, porque no tenemos nadie con quien hablar, son 3 personas, 3 muñecos que no tienen ningún poder de decisión, o sea, sin faltarle respeto, porque son 3 mujeres, y lamento que tengan que cumplir que les hagan cumplir esa función, ¿no?, tan fea de no poder modificar ni una coma, porque hay varios hombres por encima de ellas que les dan órdenes. Entonces, la verdad que imposible aceptar esa propuesta. Nosotros la hemos rechazado, pero así que, porque nosotros realmente ya no podemos ir atrás de la inflación. Ya ahora necesitamos recomponer este salario. Porque además eso ha provocado que emigren muchos profesionales de la salud, exacto, que ha sido, digamos, lo más grave. Exactamente, o sea, todo esto sostenido en el tiempo, más las leyes que se aprobaron en el 2024, cuando asumió Cornejo, que se aprobaron 26 leyes, modificando nuestro convenio colectivo y de una sola parte, ¿no? Y perjudicando, como por ejemplo, que sacarles el bloqueo de título a los farmacéuticos, que ha producido un vaciamiento de farmacéuticos en las farmacias. Y no en cualquier farmacia. Estamos hablando de farmacias como en la del Hospital Central, que no tienen farmacéuticos, y se plantean en algunos momentos de tener que cerrar la farmacia porque está prohibido por el departamento de farmacia tener abierta una farmacia que no tenga farmacéutico. Y esto se aplica en todas las farmacias privadas. Bueno, ahora el dilema es que se fueron todos los farmacéuticos. Cuando le sacan el bloqueo de título, se fueron todos al ámbito privado. Es más, la ley lo decía. Eso, por ejemplo. El otro tema es que sacaron los licenciados de enfermería y dejaron de ser profesionales de la salud, del régimen profesional, y esto también produjo una deserción de nada menos y nada más de la enfermería, que es tan escaso en el mundo. Y los bajos salarios ha hecho que muchos profesionales de la salud se vayan de la salud pública. Entonces, bueno, esto es grave para la gente,
Y bueno, y los invito a la gente que nos está escuchando, que nos aporten sus experiencias, que nos aporten lo que pasan día a día cuando tienen que pedir un turno, cuando tienen que conseguir un medicamento, cuando tienen que ir a un tratamiento, cuando tienen un niño con discapacidad. Hoy se va a hablar de autismo y creo que un trastorno neurológico de un niño necesita no un médico solamente que lo atienda en la guardia, que es lo que pretende este gobierno, sino un tratamiento de un equipo interdisciplinario que es lo que está abandonando la salud pública. Recién escuchaba que decías que no hay diálogo, solo se presenta y no se puede hablar. Digo, parece que como sociedad, entendiendo que el gobierno es parte de la sociedad, ¿no? Hace unos años la pandemia eran héroes y de hecho a todos los profesionales de la salud son declarados esenciales. Y esto sin decir que una profesión es mejor porque la otra, pero digo, si son declarados esenciales, pero después a la hora de debatir el sueldo es para todos lo mismo. Creo que hay lo mismo que el gobierno por un lado dice, por otro lado lo niega, es contradictorio. Sí, y también pensar que es el único ministerio que tiene a los profesionales de la salud, nada menos ni nada más, en negro, sin posibilidad de licencias, ni de ART si tienen algún accidente, ni de aporte jubilatorio, ni de esperanzas de pasar a planta alguna vez, porque no se abren los concursos, porque el gobernador se jacta diciendo que nunca va a firmar un acuerdo paritario de pase a planta, porque él quiere abrir los concursos y resulta que lleva desde el 2015 y no ha abierto los concursos. Entonces, solo algunos concursos médicos, pero mínimos y solo médicos. Entonces, bueno, toda esta gente tiene digamos, estamos en el peligro, corre el peligro la población de esta gente, o sea, echada, y entonces se quede sin ese profesional al cual ella va, el paciente va mensualmente, semanalmente, bueno, depende de lo que vaya a hacer, se quede sin ellos, o que el profesional tenga una mejor oportunidad, o sea, que los sean echados, o que tenga una mejor oportunidad y se vaya, porque no tiene ni siquiera que avisar con anticipación, porque no hay ni siquiera un contrato firmado. Entonces, bueno, es grave la situación. Por eso, AMPROS ha sido el único gremio que rechazó la propuesta salarial, porque estamos convencidos de que esto tiene que terminar, de que esta imposición que hace el gobierno tiene que terminar y tenemos que salir los profesionales a luchar por estas condiciones de trabajo que por ahí el profesional tiene el concepto de que no puede abandonar al paciente, que no puede. La verdad que es muy difícil, pero en algún momento esto va a ser un boomerang y se va a volver en contra, ¿no? Y debido a lo que ha sucedido esta semana, ¿cómo siguen las medidas? Bueno, hubo una reunión de delegados en el día de ayer y se planteó permanecer en estado de asamblea y movilización porque sabemos que es tan difícil hacer paro, es tan difícil justamente por lo que vos decís, Cristian, de que somos esenciales, de que tenemos sensibilidad y los profesionales no quieren abandonar sus pacientes, es muy difícil. Entonces, la idea es empezar a tener asambleas permanentes todos los días de 9 a 10 de la mañana, que es cuando se va a ver el resentido. En algunos lugares va a ser en otro horario, o sea, hemos dejado como medio abierto para que tengan una flexibilidad, ¿no? Cada servicio para hacerlo, pero que se mantengan en información permanente, que vayamos analizando todo esto que está pasando y denunciando lo que viven diariamente y ofreciéndole este espacio a los pacientes para que vengan a contarnos lo que pasa. Además, como agregar a esto, hacerle, se ha propuesto, como para no perjudicar al paciente, no firmar los anexos, que son todos aquellos trámites administrativos que hace el profesional, que tiene que llenar el papel para la obra social, para que el gobierno pueda cobrarle a la obra social, que en realidad ellos después no ven un peso de eso. O al ANSES o al Plan Sumar, que tampoco ven un peso de esos,
o los aptos físicos, psicofísicos, que por ahí llevan mucho tiempo y que la verdad que no son ni urgencias, ni emergencias, ni son parte del tratamiento. Así que bueno, esa es la idea. Bueno, la verdad que hay un montón de temas por los que podríamos seguir hablando, pero no quiero dejar pasar, esta semana circularon un montón de videos en distintos medios y a través de distintas redes sociales donde se veía, por ejemplo, en el Hospital del Carmen, cómo la lluvia caía y los profesionales estaban con el agua arriba de los tobillos, que obviamente es peligroso para los profesionales, pero también para los pacientes. Veíamos camillas, veíamos, bueno, con tema de electricidad. ¿Cómo se ve esto en cuanto a las condiciones laborales de los profesionales? La verdad que los profesionales tapan agujeros, decimos nosotros, ¿no? Hacen de todo nada, tratan de arreglarse y de acuerdo al lugar y de acuerdo a la situación. Estamos hablando de esto, de que decís vos, que hemos visto, digamos, una cosa tremenda, y después sale el ministro hablando de que está todo bárbaro, que le han dado un premio internacional, y bueno, la semana anterior estaba lleno de agua y eso no salió a explicarlo, y volvió a llover y se volvieron a llenar de agua en el Misericordia. Es decir, que ni siquiera plantearon, o sea, se propusieron una mejora para que no volviera a pasar. Vemos la gente de Guaymallén con el tema cloacal, que eso también es salud. Y tiene que ver con la salud de la gente, que no hay solución. Y la gente lleva peleando y lleno de no solamente de agua, sus casas y sus lugares desde hace meses. Y esto no se soluciona. Son problemas estructurales graves de los cuales no se habla. Como también tener que lidiar con la superdemanda en salud mental y que no haya respuesta y atenderlo solamente lo que entra por la urgencia. Y todo lo demás está cerrado, o sea, pedir una consulta psiquiátrica en el Sauce, en el Pereira, todo lo que es consultorio externo está cerrado, no hay, o sea, no, yo les digo y les pido a la gente que comente si ha pedido alguna vez, si ha llamado para pedir turnos, o sea, están cerrado todo lo que es atención primaria, ¿no? En salud mental. Bueno, y vemos cómo ha aumentado en este tiempo el 70% la sífilis, o sea, no hay programas de prevención, el 20% de los niños que nacen con cocaína en sangre, bueno, tantos datos que nos dan y que bueno, que eso no hay explicación, ¿no? De qué está pasando. Bueno, hablando de eso, la gente se empieza a conectar a través del chat y Mariana dice: hace 6 meses y medio que estoy buscando un turno para neurología en el NOTI y no lo puedo conseguir. Claro, o sea, creo que habría que pararse a hablar con la gente, ni que te cuento en OSEP, ¿no? Hay que pararse en la calle José Vicente Zapata y preguntarle a los crónicos que van a buscar sus medicamentos, a buscar un turno, o sea, porque también OSEP está incluido dentro de esto de la salud pública, ¿no? Todos los profesionales de la OSEP tienen el sueldo de un profesional de la salud del Estado. O sea, realmente creemos que esto no es mentira ni lo dice el gremio. O sea, creo que la gente es la que está más perjudicada y eso hace, porque bueno, los más jóvenes, los prestadores se van yendo y va quedando nada más que la gente más grande que tiene que absorber y atender y son presionados, apretados, si no lo haces te saco la mayor dedicación, si no lo haces vos tenés tal especialidad, tenés que atender en un sábado, tenés que venir el domingo, porque si no hay tenés que cumplirlo igual, o sea, vos sos jefe, tenés que asumir todo esto y los jefes no dan más, o sea, es la verdad que muy apremiante la situación. Bueno, lejos de tener una salud pública como la muestra el gobierno, que está excelente, recibiendo premios y un montón de cosas, está más que complicada. ¿Cuál es tu mensaje específicamente hoy para todos los profesionales de la salud que trabajan en los distintos efectores de la salud? Sí, a mí me gustaría que a los profesionales de salud hablarles directamente y decirte a vos que estás en la trinchera, que estás trabajando y que sufrís diariamente esta situación, que Ampros ha salido a luchar por este salario que te ha golpeado tanto la inflación,
que te ha golpeado en lo salarial y en las condiciones laborales, que es hora de que nos levantemos y empecemos a poner la salud en primera persona, que empecemos a poner la salud en primera persona de los que atendemos, pero también la propia, la salud nuestra y la de nuestra familia. Acompañanos en esta lucha que recién empieza, pero que promete ser un éxito si realmente nos comprometemos todos, como fue la del Garrahan. Y esa experiencia la tenemos que recordar. Ellos lograron, con su lucha de casi un año, aumentarse el 60% de su salario. Eso es lo que te propongo. Acompáñanos. Muchísimas gracias, Claudia, por tus palabras. Y antes de cerrar, porque es impresionante, se ve que hemos tocado un tema, el que tiene que ver con los turnos, el chat ha explotado y un montón de gente no consigue turno prácticamente en ningún efector, y no consigo hace 3 meses, no consigo hace 4 meses, y así se replica. Gracias por la participación, hay un montón de gente que está comunicándose con nosotros a través de nuestro chat en el canal de YouTube. Bueno, muchas gracias, Claudia, vamos a una pausa y enseguida nos acompaña el jefe de asesores legales de AMPROS, el doctor Carlos Alico. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bueno, muchas gracias a todos los que se están comunicando a través de las distintas mensajerías. Y bueno, la semana que viene tenemos que traer otro mate. Ahora nos van a traer el termo calentito. Pero está demasiado caliente el termo, que hay que cambiar esto. Nos reímos un poco porque la verdad que no estamos como para reírnos, pero bueno, hay que ponerle la mejor onda. Acá llegó el termo para el mate. Bueno, tenemos un invitado para esta sección de lujo, así que le damos la bienvenida al doctor Carlos Alico, jefe de asesores legales de AMPROS. Él es la cabeza de los abogados en nuestra institución y bueno, nos gustaría, es un placer recibirlo y además que nos cuente un poco sobre toda la actividad legal y jurídica que realiza en beneficio de sus afiliados el gremio. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto estar acá ante todo y compartir con ustedes este espacio muy lindo. No le vamos a poder convidar un mate, doctor, pero no bueno, van a poder, pero está raro el mate. Pero la próxima tenemos uno mejor. Bueno, no, yo un poco contarles o tratar de transmitirles cómo cuidamos o cómo tratamos de cuidar a los que nos cuidan, digamos, a los que cuidan a la población, que son los profesionales de la salud que con su trabajo tan loable que realizan, por ahí se desprotegen ellos o no se dan el tiempo para cuidarse de ellos. Entonces yo creo que sobre esa mentalidad que tienen todos los profesionales de la salud de servirse al otro, se los han ido avasallándose los derechos de ellos. Y la verdad que se preocupan, yo lo digo porque por conocimiento, se preocupan muy poco los profesionales de la salud por sus derechos vulnerados. Entonces creo que inteligentemente
desde la entidad se empezó a crear, digamos, un departamento de legales muy, muy importante, del cual yo soy una partecita de eso, parte de ese equipo, que están abocados permanentemente a la defensa de esos derechos que son vulnerados permanentemente. Y cuando digo vulnerados es porque es así, es real, digamos. Los profesionales de salud hoy día, en múltiples, en todo el abanico de profesiones que tenemos, siempre donde tienen un derecho otorgado por una ley, tienen una violación por parte de la administración en general o por parte de la entidad privada en la que trabajen. Pero esto no es caprichoso, es simplemente una cuestión simple y presupuestaria, generalmente. Entonces, bueno, nosotros hemos ido activando mecanismos para llegar más fácil al profesional y para que el profesional sea más fácil la protección de sus derechos dentro de la entidad. Podemos hablar de múltiples cosas y de múltiples problemas que tienen los profesionales de la salud, ¿no?, en la provincia de Mendoza. Bueno, aprovechamos que está acá para preguntarle sobre las 26 leyes que se aprobaron el año pasado casi sin consultar o sin consultar al gremio. ¿Cómo es esto? ¿Son leyes que son anticonstitucionales? ¿Por qué se pueden llevar adelante? Bueno, ese es un debate profundo. Nosotros entendemos que toda la norma que no surja de una convención colectiva o de un acuerdo colectivo donde estén representadas las partes, digamos, que en este caso sería el empleador y los que representan a esos profesionales de la salud, de ninguna manera puede ser constitucional, porque no va a ver o no se va a ver la necesidad que tiene en este caso el profesional de la salud frente a la administración pública o a la administración o a un ente privado. Entonces, por eso es importante, digamos, la mirada desde el sector, desde el que presta el servicio, en este caso es el profesional de la salud, ¿no? Entonces nosotros estamos convencidos que son inconstitucionales muchas de esas normas, otras de las 26 normas a nosotros no nos afectan, o a los profesionales de la salud no las afectan, pero en su gran mayoría han sido normas que han venido a restringir un derecho que lo estaba reconociendo un juez. ¿Qué digo con esto? Nosotros, por ejemplo, los licenciados en enfermería se recibían, se capacitaban y querían pasar al régimen salarial como profesional de la salud, y el Estado sistemáticamente por temas presupuestarios se lo negaba. Entonces nosotros, mediante procesos judiciales que fuimos llevando, proceso administrativo, después judicial, que son procesos largos, logramos que judicialmente se los pase al régimen salarial 27. Esto fue una cadena de procesos judiciales que llevó al gobierno a reconocerles el régimen, ¿no? A reconocerles que cuando se recibían tenían la capacidad jurídica de ingresar en ese régimen salarial y empezar a cobrar más por su salario. Bueno, frente a esto sacan una ley donde se bloquea esa posibilidad. Entonces nosotros, al sacar esa ley que bloquea esa posibilidad, nosotros planteamos la inconstitucionalidad de la norma. Después puedo decirlo también en las mayores dedicaciones, que esto afecta transversalmente a todas las profesiones, a todos los profesionales de la salud. Las mayores dedicaciones, hay gente que tenían su carga horaria, que era la carga de 24 horas, más contratos, que eran contratos, la verdad, bastante leoninos, por esa mayor dedicación o por el tiempo extra, que algunas veces era el 20% de lo que tenían que cobrar. Lo mismo, transitamos un periodo muy largo de procesos judiciales y logramos que se les reconozca los retroactivos por esa diferencia salarial de lo que tendrían que haber cobrado y lo que efectivamente tenían que lo que cobraban y efectivamente lo que tenían que cobrar. Pero esto fue un proceso muy largo y la gente, la verdad que los profesionales de la salud les cuesta seguir estos procedimientos o estos procesos que son largos, tediosos y aburridos. Por eso hemos ido implementando con mucha duda desde sistemas informáticos, desde sistemas con mucha aplicación de IA generativa para ayudar a los profesionales a que sus reclamos avancen y trasunten toda esa etapa para llegar a sentencias judiciales favorables. Esto ha sido entonces, frente a eso, se bloquea también, sale una ley bloqueando la posibilidad de las mayores dedicaciones. Y así va, frente a toda norma que surge, otro tema importante, la antigüedad. ¿Cuántos profesionales de la salud han estado contratados, como bien decía Claudia hace un rato, durante años con contratos leoninos, con contratos que no se les daba licencia por enfermedad, licencia por maternidad, no se les recubría una enfermedad profesional con lo expuestos que están los profesionales de la salud a distintas enfermedades, ¿no? Todo esto
se empezó a reconocer judicialmente y a través de procesos la antigüedad. La antigüedad, cuando pasan a planta, reconocerles la antigüedad, porque si no, un profesional de la salud que había estado 15 años contratado por la administración pasaba al inicio del escalafón en la clase 1 y en inicio de planta sin ningún tipo de antigüedad, sin ningún tipo de vacaciones, o sea, las vacaciones que le correspondía básica a un profesional que como si recién se hubiese recibido. Bueno, todo esto lo fuimos revirtiendo judicialmente y se ha ido revirtiendo y sentencias en contra. Entonces, como se cansaron de tener sentencias en contra, empezaron a sacar leyes que bloquean esa posibilidad de recurrir a los profesionales. Frente a esa necesidad de los profesionales, nosotros estamos generando nuevos mecanismos para que ellos puedan recurrir, puedan ser asistidos y puedan llegar al reconocimiento de sus derechos, ¿no? Bueno, le queríamos preguntar, porque sabemos que es difícil llegar a denunciar. El profesional de la salud, no mediante amenazas propiamente dichas, pero sí mediante mecanismos, se los amedrenta. Entonces, ¿cuándo llega el profesional de la salud a denunciar? ¿O llega antes de que... ¿O cómo sucede eso? Bueno, yo en la parte que me toca, digamos, de tratar de asistir a los que nos asisten, digamos, de tratar de cuidar a los que nos cuidan, que son los profesionales de la salud, tengo que decir que desde la entidad hemos tenido, el equipo ha tenido un apoyo invalorable, porque se ha puesto, digamos, todo el abanico de personal que tiene la entidad en favor de los profesionales. Y yo lo digo esto porque han generado sistemas que nos permite desde la propia página de la entidad sindical iniciar el reclamo, gestionarlo, llevarlo adelante, aplicar y llegar a tener resoluciones hasta sentencias judiciales que en su mayoría de sus casos, les vuelvo a decir, en la mayoría de sus casos son favorables porque le asiste derecho, no porque seamos mejores o peores, sino porque le asiste derecho al profesional. Y han sido derechos que son sistemáticamente vulnerados, siempre se los digo por un tema presupuestario, siempre es el mismo tema presupuestario. Entonces, al profesional no le pago porque no tengo plata o prefiero llevar la plata para otra necesidad que no sea la de los profesionales de la salud. ¿Sí? Bueno, esta semana ha sido noticia de que el gobierno de la provincia de Mendoza va a ser examinado por la OIT. Coméntenos un poco, y le comentamos también a la gente, qué es la OIT, porque a veces uno está empapado en estos términos y da por hecho que todo el mundo lo sabe. Entonces, nos gustaría que nos explique un poco lo que es la OIT y después qué es lo que ha sucedido esta semana. Bueno, lo que ha sucedido esta semana es muy importante, digamos, como institución. Es triste desde lo que nos toca vivir o le toca vivir a los profesionales, pero a nosotros nos pone muy feliz como institución que un organismo como la OIT, que es dependiente, es la Organización Internacional del Trabajo, es donde se fijan las políticas internacionales de las relaciones de trabajo entre empleadores, Estado y trabajadores, ha empezado a investigar las conductas de la provincia de Mendoza, ¿no? Para nosotros es un organismo que sesiona en Ginebra, en Suiza. Entonces, ya poder estar ahí y llegar con nuestra queja y que sea admitida en lo formal y que digan que es una queja que tiene los fundamentos para ser tramitada y ser revisada por el Comité de Libertad Sindical, es una batalla, digamos, es un avance bastante importante. Digo esto porque los representantes en la OIT son 9, o sea, son 9 personas que tienen que revisar todos los casos del mundo, digamos, de todo el mundo, y que nosotros estemos ahí, que nuestro caso sea uno de los que van a revisar y que se han comprometido a evaluar, y es porque tiene algo en nuestro caso que hace distinto a los demás y que hace que lo tengan que someterlo a consideración de ese grupo. Ese grupo llega siempre por acuerdos. Se llega a acuerdos, están 3 representantes por parte de los empleadores de todo el mundo, 3 representantes por parte de los estados de todo el mundo y 3 representantes por parte de los trabajadores de todo el mundo. De eso son esas 9 personas, más un presidente que preside esa. Entonces, llegar ahí
para nosotros es extremadamente importante y bueno, nada. Este dictamen es por prácticas desleales y por un ataque a la libertad sindical, ¿verdad? Este dictamen en particular, este análisis de los casos es por la política sistemática que se ha ido llevando en contra de los profesionales de la salud. Esto que hablábamos de la restricción permanente de derechos y cómo ha ido la provincia de Mendoza bloqueando la posibilidad de los reclamos. Entonces nosotros hemos ido transitando todas las etapas y esta es la etapa, digamos, la que nos queda la más, digamos, la más importante, que es lograr un dictamen de este Comité de Libertad Sindical donde específicamente pueda hablar o demostrar que toda esta práctica que se ha hecho, firmar con sindicatos que son minoritarios, absolutamente minoritarios frente a un rechazo de una propuesta salarial, dictar leyes sin el consentimiento de los profesionales de la salud, sin la representación que implican los profesionales de salud, ha sido lo que ha llevado a la OIT, como digo, a analizarlos, a analizar y ver qué está pasando y a comprometerse si el Estado se quiere someter a una conciliación por parte de los organismos internacionales con veedores internacionales, ¿sí? Sacando del ámbito provincial un poco la discusión que se da en Subsecretaría de Trabajo, pues nosotros sabemos claramente que la discusión que se da en la Subsecretaría de Trabajo se da ante el Subsecretario de Trabajo, que depende del Ministerio de Gobierno, que es el mismo que fija la pauta salarial. O sea que la discusión es prácticamente, como bien decía Claudia, nula y desigual. No solo que es nula, no solo que es irrisoria, sino que es desigual, ¿sí? Bueno, ¿qué implica para el gobierno de la provincia que este organismo los esté examinando? ¿Qué implica? No, esto tiene una gravedad, yo digo, una gravedad institucional, porque puede fijar pautas públicas o pautas obligatorias, ¿sí?, para la provincia de Mendoza. Ya sucedió una vez con un dictamen del Comité de Libertad Sindical que sancionó a la provincia. No sancionó porque no, me voy a corregir, no sanciona, sino emite recomendaciones, porque es un organismo diplomático, emite recomendaciones, pero esas recomendaciones son fuente del derecho, fuente fundamental del derecho. Para nosotros que somos abogados es más fácil entenderlo, pero es como un principio básico. Entonces las recomendaciones que emitan son un principio básico para los jueces de la provincia de Mendoza. Entonces, si nosotros obtenemos la resolución definitiva de estos temas y podemos contrastar y podemos verificar que había una efectiva violación de la libertad sindical y los derechos de los profesionales de la salud, los jueces de acá de la provincia van a estar obligados, ¿sí?, a seguir estas recomendaciones, ¿no? Entonces para nosotros es de mucha importancia. Y para la provincia de Mendoza, para la República Argentina, es peligroso ser observado, o es peligroso con todo lo que implica para nosotros como población, digamos, porque lo pone en el ojo de la tormenta, en el ojo de todos los organismos internacionales, sea Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque son estos principios, si no se cumplen, esto es como un convenio. Nosotros hemos ratificado el convenio 87 de la OIT, entonces nosotros tenemos que cumplirlo, y si no lo cumplimos podemos tener sanciones. Las sanciones se dan en el ámbito de la ONU, pueden ser múltiples, diplomáticas, económicas, de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es importante porque esto obliga a la República Argentina a poner los ojos en Mendoza y decir qué está pasando, que acá no se está respetando los derechos de los profesionales de la salud, ¿sí? Bueno, la verdad que... Una charla hermosa, muy profunda. Exactamente. Y también agradecer en nombre del doctor Alico a todo el cuerpo de abogados, de secretarias, porque en AMPROS hay una gran cantidad de gente que está al servicio de los profesionales de la salud. Sí, tenemos un grupo, yo por eso siempre agradezco a la entidad, a Claudia, a todos, porque a Chabela, que cuando nos comandó en ese momento también, que fue creando el equipo de asesores, y después Claudia, que lo reforzó, porque nos ha dejado un equipo hermoso, digamos. Nosotros tenemos desde los chicos que asisten a los profesionales, que atienden, de los abogados, y de los chicos de las secretarias que trabajan recibiendo la documentación, Claudia, Erika, Sergio, Cintia, Celia, Juan. No dejemos a nadie afuera porque después se van a enojar, por favor. La verdad que es un espectáculo, es muy fácil para mí trabajar con ese equipo, ¿no? Así es. Bueno, doctor, muchas gracias, y por supuesto tiene este espacio a disposición todas las veces que sea necesario
para siempre estar ahí cerca de los distintos profesionales de la salud. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por permitirme este espacio. Nos vamos al próximo bloque con la doctora Laura Casar. No Ahora viene nuestro tema científico. Exactamente, no se vayan, que enseguida vamos a estar con la doctora Laura Casar. Ya venimos. Gracias. Gracias. Bueno, y volvemos de la pausa. Muchísimas gracias a todos los que se están comunicando a través del chat de YouTube, dejando inquietudes, preguntas, que bueno, en distintos programas las vamos a ir contando y despejando. Ahora sí, tenemos a la invitada, que hoy vamos a hablar de un tema específico y científico de la medicina, ¿no? Y apasionante, que hemos convocado a la doctora Laura Casar, que es neuropediatra del Hospital Fleming. Hola, Laura. Hola, y vamos tardes. a hablar hoy sobre epilepsia. Bueno, nos gustaría que nos comentaras cuántos casos hay aproximadamente, que es una enfermedad que qué números maneja. Mira, la epilepsia es una enfermedad crónica, por lo tanto es una enfermedad que es de mucho tiempo de evolución, ¿sí? Con lo que implica una enfermedad crónica, con lo que implica de controles, de cuidados, de tratamientos, de información, de educación. En general la epilepsia se da principalmente en la infancia y en la adolescencia, y después el otro grupo de mayor prevalencia son los adultos mayores, ¿sí? Son como los dos picos etarios que tiene en general la epilepsia. Yo hago la parte de neurología infantil y en la consulta, digamos, de neuropediatría es una de las consultas frecuentes que nosotros vemos en los consultorios de neurología infantil. Con respecto a la prevalencia, en general la epilepsia tiene una prevalencia del 1% de la población, ¿sí? Pero de lo que es en la infancia es aproximadamente el 5%. Bueno, y para preguntarle si hay alguna, ¿cómo se manifiesta? Bueno, la epilepsia, como les decía recién, es una enfermedad crónica que se caracteriza por tener crisis epilépticas. En general se dice que se diagnostica epilepsia cuando uno presenta 2 o más crisis epilépticas, que hay un montón de formas de crisis epilépticas, no siempre son las de los movimientos que uno habitualmente reconoce, sino que hay veces que hay crisis en los que los pacientes no se mueven o tienen conductas extrañas, automatismos o ausencias, eso también son crisis epilépticas, acompañados de un electroencefalograma, que el electroencefalograma es un estudio que uno indica cuando uno sospecha una crisis epiléptica, en donde el electroencefalograma tiene alteraciones o espigas o bueno, algunas alteraciones particulares asociado eso con el evento que el paciente refiere o que la mamá refiere o el papá, uno puede llegar a hacer el diagnóstico de epilepsia.
Lo que hay que tener en claro que estas crisis epilépticas son de origen cortical cerebral. O sea, esto es una enfermedad del sistema nervioso central, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas veces que una persona puede tener una convulsión y que esta convulsión no sea de origen cortical cerebral. Puede ser, por ejemplo, una persona que tiene una hipoglucemia, una baja de azúcar en sangre, que es muy frecuente en personas diabéticas o en personas que pasan muchas horas de ayuno, y que se manifieste como una convulsión. Ese paciente no tiene una epilepsia, su convulsión no es de origen cerebral cortical, sino que es origen de que le bajó el azúcar y por eso generó una convulsión clínica. Bueno, algunos estados febriles también. Las convulsiones febriles, en las últimas clasificaciones ha estado en duda si colocarlos dentro de las epilepsias, pero hasta el momento se consideran de origen, o sea, son convulsiones de origen también, de origen cerebral, pero tienen el desencadenante de la fiebre. Al tener el desencadenante de la fiebre no entran dentro del grupo de las epilepsias. Y las convulsiones febriles son muy frecuentes en la infancia. Son muy frecuentes desde aproximadamente desde los 6 meses hasta los 5 o 6 años de vida. Los chicos ante 37,5, 38 de temperatura pueden gatillar una convulsión. Y en general eso después desaparece y los chicos en general tienen un desarrollo totalmente normal y eso por el momento no se considera epilepsias. Es como una entidad diferente. Bueno, preguntarle cuando hay alguna convulsión, ¿cómo debe actuar el paciente si ya es mayor, digamos, o la familia, los amigos? Porque obviamente uno no sabe cuándo eso va a suceder ni en el lugar que está, ¿no? Bueno, eso es re importante, porque en realidad es lo que nosotros siempre tratamos de transmitir y de difundir, o sea que ojalá que este programa también sirva para esto, ¿no? Para educar en algo de que uno quiera transmitir a la población. Lo más importante ante una convulsión es no asustarse. En general, la vivencia de ver una persona en convulsión, la vivencia que tiene el cuidador o el familiar es sensación de muerte, ¿sí? Entonces, lo primero que, si uno sabe cómo actuar, lo ideal es, primero, no asustarse. Segundo, tratar de colocar a la persona que está teniendo la convulsión de costado, en una posición en un lateral, ¿sí? Porque muchas veces los pacientes tienen o vómitos asociados con la convulsión o cialorrea, esto que sale a veces que refieren como la espuma por la boca, y la idea de colocarlos en forma lateral y de costado es como para que no se aspiren, ¿sí? Tratar de evitar, si el episodio es con algún tipo de movimiento, colocarles en la cabeza, digamos, alguna almohada o envolver alguna prenda de ropa, lo que uno tenga a mano para que no se lastimen. Si hay alguien, más de una persona en el lugar, tratar de que uno filme el evento, porque a veces la filmación ayuda después cuando nosotros los controlamos a tratar de ver de qué se trata, qué movimiento hizo, si giró la cabeza para un costado, o sea, ver más en la clínica, porque a veces la persona está asustada y dice, no sabe la duración del evento, no sabe cómo fue, qué movimientos realizó. Y si el evento, tratar de controlar la duración del episodio. La mayoría de las convulsiones de origen epiléptico son autolimitadas, o sea, antes de los 5 minutos ceden solos. Y si no tiende a ceder, tratar de llevarlo al lugar que tengan más cercano, y si no también llamar a algún sistema de emergencia, al 911 o al sistema de emergencia que tengan a mano para poder asistirlo. Bueno, acá seguimos, la gente está participando impresionante a través del chat. Carolina pregunta si tiene cura la epilepsia. La mayoría en la infancia, la mayoría de las epilepsias son autolimitadas. A medida que los chicos van creciendo, desaparece con la edad, sola. Hay un porcentaje de epilepsias que nosotros les llamamos epilepsias de difícil control o epilepsias refractarias, que es entre un 15 a un 30%, dependiendo del tipo de epilepsia, que son de más difícil control y que ahí uno tiene que ver, de acuerdo al tipo y al origen de la epilepsia, si tienen tratamiento quirúrgico. Hay un gran porcentaje que tiene tratamiento quirúrgico. Hay otro porcentaje que uno trata de ver con las medicaciones cómo se va controlando. Y hay otro porcentaje que tiene lo que se llaman tratamientos paliativos, que es como si fuera una forma no farmacológica del tratamiento de la epilepsia. Pero la mayoría se curan solas. Yo quería preguntarte acerca de la farmacología. Ha habido avances grandes, ¿verdad? En cuanto a eso. Sí. De los fármacos, digamos, siempre en las charlas de los congresos se dice de los fármacos desde los más antiguos hasta los más modernos, no han logrado, o sea, han ido mejorando en lo que es la dosificación, que es una dosis por día, la menor cantidad de eventos adversos que pueden tener,
el menor impacto en el déficit cognitivo, porque los primeros antiepilépticos originaban mucho déficit cognitivo en los niños, entonces a veces uno, por un lado, mejoraba la epilepsia, pero por el otro lado, bajaba el cociente intelectual de los niños. Y esto tenemos que recordar que son cerebros en desarrollo, entonces todo lo que uno haga, que encima es medicación que actúa en el sistema nervioso central, tiene que tener muy en cuenta todo esto. Los nuevos fármacos están teniendo esto. Por otro lado también está lo que se llama terapia cetogénica, que es una terapia antiepiléptica muy eficiente en algunos tipos de síndromes epilépticos. El otro lado también la aprobación del aceite de cannabis también ha intervenido satisfactoriamente en algunos síndromes epilépticos también. La cirugía de la epilepsia, que ha avanzado un montón, y es ante las epilepsias refractarias lo que primero nosotros revisamos para ver si no tienen tratamiento quirúrgico. Bueno, es importante la detección temprana de la epilepsia, ¿no? Sí, es importante la detección temprana, es importante la educación en atención primaria de la epilepsia, y en esto hay algo que yo quiero transmitir, es que en la provincia de Mendoza somos pocos los profesionales que hacemos neurología infantil. Y bueno, con esto de lo que estábamos hablando recién, de la dificultad en los salarios de los profesionales, de que a pesar de que uno se vaya capacitando para hacer una especialidad, es una subespecialidad dentro de pediatría, entonces es la carrera médica, después la residencia completa de pediatría, después la residencia completa de neurología, entonces a pesar de que uno se vaya capacitando, es cierto que lo rentable en la salud pública no es tan bueno, entonces esto desalienta un poco la formación de los profesionales, entonces somos muy poquitos en la provincia, y a pesar de esto tratamos de resolver con programas de educación continua. Hace poquito estuvimos dando una charla en cursos en otros hospitales. Desde la Liga Argentina contra la Epilepsia se va a alargar un programa de educación en las escuelas secundarias de manejo de crisis en adolescentes, sobre todo los chicos cuando salen a los boliches, que sepan cómo manejar un evento. Es muy frecuente también la epilepsia en la adolescencia. Y por otro lado también hay programas de oficinas de comunicación a distancia que se han instalado sobre todo en el Hospital Noti, para que efectores que estén lejanos al Gran Mendoza, que puedan tener acceso a estas, no solamente en neurología infantil, en el Noti también están las otras especialidades, pero bueno, tener cierto acceso a consultas o dudas que tenga el médico de familia o el pediatra que esté más alejado de un especialista que lo pueda resolver. Bueno, una pregunta, ¿hay estigmatización hacia estos pacientes desde la sociedad o desde los entornos de quienes lo padecen? Eso antes se veía mucho más. Ahora, con las capacitaciones en las escuelas, los docentes incluso tienen también capacitaciones con respecto a la epilepsia, ya no se ve tanto. Y esto tiene que ver mucho con la ignorancia del tema, ¿no? O sea, todo lo que uno no conozca le da miedo, le da temor. Y ahora yo creo que, no digo que no exista, que no pueda existir, pero yo creo que mucho menos que años atrás. Bueno, doctora, la verdad que ha sido un espacio muy interesante. A mí me queda una pregunta, si hay alguna relación entre las adicciones y la epilepsia, por ejemplo, con el tema de del crecimiento de los niños que vienen, digamos, con cocaína en sangre y eso. Bueno, yo recién de lo que estaba hablando de las epilepsias son de niños sanos, ¿sí? Esa es la frecuencia en niños sanos. Cuando uno tiene un cerebro que ha sufrido algún daño por tóxicos, por droga, por alcohol, por infecciones congénitas, recién estaba escuchando a Claudia que decía el aumento de la sífilis congénita, también hay un aumento en la cantidad de embarazos y de recién nacidos con tóxicos en sangre. Todos esos cerebros, el neurodesarrollo está totalmente afectado, totalmente afectado. Entonces, esa población neonatal que ya nace con un trastorno en ese sistema nervioso, con un tóxico en ese sistema nervioso, lo más probable es que el neurodesarrollo, o sea, todas las pautas madurativas, los hitos madurativos, la posibilidad cognitiva que tenga esa criatura, es muy probable que esté vulnerada. Por lo tanto, en ese cerebro que ya tiene alguna alteración, es más posible que presente en algún momento epilepsia. Si yo te decía recién
que la epilepsia en un niño sano es aproximadamente, por darte un ejemplo, del 1% de la población, 1-2%, en los niños con autismo, por ejemplo, la epilepsia puede aumentar hasta un 20 o un 30% en un cerebro con un trastorno en el neurodesarrollo. Muchísimo. Entonces, en los niños que tengan algún antecedente de alguna infección congénita, HIV, sífilis, citomegalo, rubiola, vacunaciones con rubiola, hay un montón de embarazadas que no se están haciendo los controles en forma adecuada y quizás no tienen la vacunación antirrubiola, entonces vamos a empezar a ver rubiola congénita. Entonces, todas esas posibles alteraciones en ese cerebro, en pleno desarrollo del cerebro, es muy vulnerable en el desarrollo y es, digamos, de los órganos que nosotros tenemos cuando nacemos, es el que más tiene desarrollo postnatal. El resto de los órganos está sumamente desarrollado, pero el cerebro implica desarrollo hasta los 18 o 20 años de vida. Entonces, esos primeros meses, ese primer año es fundamental. Entonces, si ya viene con una alteración tóxica ese cerebrito, es muy probable que después el desarrollo no sea el adecuado. Bueno, yo quería preguntarle, más allá del espacio científico que realmente nos reeduca, la verdad que, y corriéndola un poco del lugar o como profesional de la salud, preguntarle, porque en estos días la Argentina y ya para cerrar, ¿no?, ha dejado de formar parte de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué implica, qué significa a usted como profesional de la salud, no? Bueno, todo lo que nosotros nos quite de organismos internacionales es un paso para atrás. Todo lo que implique que nosotros ya no participemos en organismos que tienen un montón de años de trayectoria, un montón de recomendaciones ya realizadas, investigaciones por detrás, derechos logrados para salud, proyectos a 20 o 30 años, todo lo que nos quite de esa situación para mí es un paso para atrás. En lugar de promover la mejor salud, en lugar de estar en los estándares que nos pide la Organización Mundial de la Salud en todas las patologías, no solamente desde mi área, sino en todas, incluso hasta desde inmunizaciones, índices de mortalidad infantil, cuidados neonatales, cuidados de desarrollo infantil, todo lo que nos quite, clasificaciones internacionales de enfermedades, programas de prevención de un montón de enfermedades que se realizan a nivel mundial, todo lo que nos quite de eso, obviamente que es un paso para atrás. Bueno, doctora, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un espacio súper enriquecedor. La gente, bueno, agradece este espacio y nosotros vamos llegando al final de otro programa de salud en primera persona. Antes de despedirnos, recordamos a la gente que nos siga a través de las distintas plataformas y a través de YouTube, Ampros MZA, por Instagram, ampros.mza, por Facebook, Ampros Mendoza, y por TikTok, Ampros MZA. Bueno, agradecemos a todas las personas que nos están acompañando a través del chat de YouTube, específicamente en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Traigamos un mejor mate la semana que viene, por favor. Vamos a traer un termo hermoso, porque hoy nos quemamos. Nos quemamos. Gracias, Laura. Muchas gracias por a estar. Muchas gracias. Agradecemos también al resto del equipo, a la producción. A nuestros dos Leos. A nuestros dos Leos. Exactamente. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.